Esta serie que se llama El significado de la iglesia. Vamos a ver qué significa la iglesia, porque a veces no sabemos lo que significa la iglesia. Entonces tenemos que saber lo que significa la iglesia. Y mire, lo que acabamos de hacer es una comunión, algo en común. ¿Qué tenemos en común todos nosotros los que estamos aquí? Jesucristo, claramente. Somos de diferente clase social, diferente nivel cultural. Bueno, étnicamente no lo sé, pero pudiera ser que, sí, cierto, étnicamente también tenemos aquí un argentino también. Pero algo que nos une a nosotros precisamente es Jesucristo. Y en esa unidad, digo, es totalmente pues increíble que podamos estar aquí juntos, con todas nuestras diferencias, pero eso que nos ha unido se llama Jesús. Y esa fue la finalidad, el propósito por el cual el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿sabe? Muere para darnos vida eterna, vida en abundancia, para rescatarnos de la condena del infierno. A usted y a mí, el Señor nos compró a precio de sangre. Pero ¿sabe qué compró también el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Compró el Señor Jesucristo a su iglesia. Y voltee con la persona que tiene al lado y dígale, ¿tú eres la iglesia? ¿Sí? Tú eres la iglesia. Dígale así, tú eres la iglesia. Ahora, diga usted, yo soy la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, mi hermano. Lamentablemente, en muchas ocasiones vemos la iglesia como el lugar de cuatro paredes. Vemos la iglesia como ese lugar bonito, ese lugar ostentoso, o vemos la iglesia como sus líderes o sus participantes de ella. Pero, ¿realmente será la iglesia esto realmente ante los ojos del Señor? Y es lo que tenemos que analizar y que mirar para saber cómo estamos caminando el día de hoy delante de Dios, si estamos haciendo lo correcto o tenemos que recomponer nuestro caminar. Porque cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, cuando derrama la última gota de sangre, por ese perdón en su mente del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, estaba la iglesia. Iglesia que se tenía que conformar precisamente en los méritos salvadores del Señor Jesucristo. Solamente Él podía darnos la libertad del pecado. Solamente Él podía llevarnos a una vida en abundancia. Y esta verdad la encontramos nosotros en las Escrituras. La salvación del hombre. La salvación de los pecadores. Personas individuales las cuales requerían salvación. Esa es una verdad absoluta. Pero en la salvación del hombre, en su salvación y en mi salvación, necesitábamos hacer una transacción. Sí, nosotros necesitábamos hacer algo para que Dios nos aceptara. Usted recordará que la Escritura nos dice a nosotros que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ni justificación, ni redención de pecados. Por eso era necesario que nosotros muriésemos en una cruz, derramara nuestra sangre para el perdón de pecados, y aún así, nuestra sangre jamás llegaría a satisfacer el estándar del Padre. Es por eso que tuvo que venir un hombre llamado Jesús, pero no un simple hombre. Dios mismo se encarnó, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y haciéndose obediente hasta la muerte, en una muerte de cruz. Odio y rencor cayó sobre Él, por ti y por mí. Esa era la transacción que el Padre necesitaba, que alguien tomase tu lugar, y ese lugar fue tomado por Cristo Jesús. Tú ya no tenías que morir. Ahora alguien había tomado tu lugar y le había dicho al Padre, yo respondo por Juan, yo respondo por Pedro, yo respondo por José, por Iván, por Azucena, por Gerardo. Yo respondo, Padre. Las consecuencias que están destinadas para ellos, yo las llevo en la cruz del Calvario. Y nadie podía salvarse por méritos propios, mis hermanos. Nosotros el día de hoy podemos orar
por la salvación de alguien. Sí, es verdad. Pero nosotros no podemos creer por ellos. Nosotros podemos orar por nuestros hijos como padres, pero tampoco podemos creer por ellos, ni podemos arrepentirnos por ellos. Yo como pastor o como líderes de la iglesia, podemos orar por la iglesia, pero tampoco yo me puedo arrepentir por ustedes, ni nadie podrá arrepentirse por ustedes. Mas sin embargo, esta decisión es personal. Es una decisión que usted tiene que tomar. Por eso la predicación del Evangelio, la predicación de la cruz de Cristo, siempre tiene que estar evidente en la iglesia. ¿Por qué? Yo de acá los veo a ustedes como cristianos. Si usted voltea con el hermano que tiene al lado, se ve hermoso, bonito, se ve cristiano. ¿Qué ves como santo niño de Atocha? Así se ve. Desde acá lo veo yo así. Pero la verdad no la sé. La verdad usted la sabe en su corazón y Dios la sabe. Y hasta que usted reconozca realmente su condición delante de Dios y vaya a la cruz del Calvario, es entonces cuando realmente usted tomará una decisión. Usted puede pasar una eternidad en la iglesia, pero sin arrepentirse, jamás será salvo. Usted debe de tomar una decisión, y en esta decisión que usted debe de tomar, cuando usted lo decida, en esta decisión usted formará parte de una comunidad, algo en común, Cristo Jesús, y entonces formará parte de la iglesia que Jesús compró a precio de sangre. Y Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Él compra a su iglesia, mis queridos hermanos. Él lo compra a usted, me compra a mí. ¿Para qué? Para que seamos una unidad. Seres individuales, hombres y mujeres imperfectas, pecadores. En lo individual, Jesús muere por usted y por mí. Pero no para que seamos individualistas. No, Él murió para que esas personas individuales conformaran una unidad. Así como el Padre, así como el Hijo, así como el Espíritu Santo tienen una unidad perfecta, cuando Jesús compra a su iglesia, eso es lo que está esperando. Porque usted es la iglesia. Y la iglesia, cuando se reúne los domingos, es la iglesia congregacional. Es la iglesia que vive una comunidad, que se edifica, que se exhorta, que se consuela, en las palabras del Señor Jesucristo. La iglesia siempre está, pero el día de hoy es un día especial porque estamos reunidos, toda la iglesia. El cuerpo de Cristo está reunido. Cuando nos separamos, cuando nos vamos de aquí, no es que la iglesia desaparezca. La iglesia sigue individual hasta el siguiente domingo o el siguiente día que nos volvamos a ver. Esto es la iglesia y esto es lo que nosotros tenemos que entender de la iglesia, mis hermanos. Por eso la necesidad de entender el significado de lo que es la iglesia. Y esta enseñanza se llama El significado de la iglesia como serie, pero el título es La iglesia, el cuerpo y la esposa de Cristo. Así se llamará. La iglesia, el cuerpo y la esposa de Cristo. La iglesia, mis hermanos, por lo tanto, siempre estuvo en la misma eternidad, en la mente de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia siempre ha estado ahí. La iglesia no fue un plan B, un plan C, un plan D del Padre. No, la iglesia no fue algo que surgió porque Dios no supo qué hacer en el momento que Israel le rechazó. No, la iglesia siempre estuvo en la mente, en la misma eternidad estaba el consolidar la iglesia cuando Jesús viniese a rescatar a sus hijos, aquellos que creían en Él, a sus creyentes, a esos creyentes verdaderos. Entonces la iglesia no surgió cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y digo Dios, ¿qué haré entonces ahora? ¿Formaremos la iglesia? No, la iglesia ya estaba en el plan. Tampoco fue un plan D o un plan de tercera, o tal vez a Dios se le escapó cuando aquellos cristianos que se reunían en las catacumbas, que se reunían en casas, comenzó a crecer el número. Y Dios dijo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer?
Hagamos la iglesia entonces. No, mi hermano, la iglesia siempre ha estado y estuvo en los pensamientos de Dios. La iglesia es central en el plan redentor de Dios. Porque cuando Jesucristo muere, en ese momento, como lo iremos viendo a lo largo de la serie, nos estaremos dando cuenta que así como Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hay una relación muy especial, que lo vamos a ver el día de hoy, que es esa relación que se asemeja a la relación entre los esposos. Y que Cristo amó tanto a la iglesia, dice por ahí, usted lo ha leído, que se entregó a sí mismo por ella. Imagínense la importancia que le da el Señor Jesucristo a la iglesia. Y a veces la iglesia no le da la importancia a la propia iglesia. A veces somos demasiado orgullosos, individualistas y rencorosos. La iglesia, por lo tanto, siempre ha estado en la mente de Dios como un aspecto central, esencial, vital y preponderante en la redención. Sí, mis hermanos, tenemos que entender algo. Somos salvos individualmente. Somos salvos en lo individual, pero no para ser individualistas, entendámoslo. Porque ese tipo de relación que nosotros tenemos como creyentes en Cristo Jesús, al haber aceptado el mensaje de la salvación, no permitirá que esto suceda, que seamos individualistas. Mis hermanos, ¿en cuántas ocasiones me he dado cuenta yo de hermanos que ya no vienen a la iglesia y dicen, es que son bien hipócritas? Yo ya no voy porque son bien hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque el hermano no me saluda, el pastor no me saluda. Y es que esa no es la iglesia que yo estoy esperando. Mis queridos hermanos, mis amados, déjeme decirle que si usted piensa así y se aparta de la iglesia, no está honrando ni glorificando a Dios. Y usted tiene que darle gloria y honra a Dios, ¿se acuerda? La semana pasada hablábamos de la gloria de Dios. Pero muchos se escudan en esto diciendo, bueno, es que Jehová es mi pastor. Claro, está en la Escritura. Pero si así fuese, entonces ¿para qué Dios deja instituido en su iglesia pastores, evangelistas, maestros, apóstoles? ¿Para qué? Y hermanos con todos los dones espirituales. ¿Para qué? Bueno, tal vez alguno pueda decir, bueno, pastor, es que yo en mi casa soy el sacerdote de mi hogar, soy el pastor de mi hogar. Y está usted en lo correcto, varón. Usted es el sacerdote y el pastor de su hogar. Pero algo que no puede ser es que usted piense y crea que está honrando a Dios de esta manera. Dios ha instituido a sus líderes, a sus pastores, de una manera sobrenatural, ciertamente, para la edificación, para el cuidado, para la exhortación y para el consuelo. Y si usted dice, bueno, Jehová es mi pastor y Él me guía, bueno, usted estará como ese efraíta, ¿verdad?, que contrató a un sacerdote, el sacerdote Micaya. Y estará de esta manera haciendo lo incorrecto. Pero muchos viven de esta manera diciendo, bueno, Jehová es mi pastor, yo escucho por internet las enseñanzas. Pero ¿cuándo te vas a edificar? Tú puedes amar a la iglesia que está alrededor del mundo por internet, tú la amas, pero nunca vas a crecer, te vas a quedar enano espiritual. Porque quien te va a hacer crecer va a ser ese hermano incómodo que tienes al lado, o esa hermana incómoda que tienes al lado, o el hermano que cuando tú volteas lo ves con cara de limón, de churrumais, y que no sabe ni por qué está así, pero ese hermano te va a hacer crecer a ti. Y es lo que el Señor quiere, que tú crezcas. Por eso Dios dejó instituida su iglesia. Así que la iglesia es un tema fundamental, central en la vida de todo creyente. Y el apóstol Pablo hace una tipología, hace un tipo. En Efesios capítulo 5, abra su Biblia por favor, que es ahí donde vamos a estar analizando nuestra enseñanza. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos ahí a estar estudiando este significado, esta relación que Cristo tiene con su iglesia. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Y vamos a leer qué le parece del versículo 25 al versículo 32. Y vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Dice Efesios 5:25. Y mire, varones, aquí pues vamos a tener que levantar bien los oídos, porque es una relación tan hermosa la cual Cristo tiene con su iglesia,
que la manifiesta en el matrimonio. Así que si usted como varón y usted como esposa no está honrando lo que Dios dice, entonces no estamos dándole la gloria a Dios merecida. Ahora bien, estos versículos que el apóstol Pablo nos dejó aquí escritos, inspirados por el Espíritu Santo, bueno, pues definitivamente la relación que tiene Cristo con la iglesia está fundamentada en el matrimonio, ¿sí? Ese es el punto aquí que vamos a leer, pero como base tiene la relación de Cristo con su iglesia. Vamos a leer. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora quiero aclarar inmediatamente, ¿verdad? Porque alguna vez me dijo: pastor, ahí dice maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, ¿Dios nos permite tener más mujeres? No dice eso, ¿verdad que no, hermano? Pero lo quiero aclarar por si alguno, Vival, dice: mire, ahí dice. No dice. Dice maridos, ¿por qué? Porque se está refiriendo a la iglesia. ¿Y cuántos esposos hay aquí? Levantamos las manos, estamos en plural, y dice: usted ame a su mujer, ¿sí? No dice ame a sus muchas mujeres. Cada quien en lo particular ame a su esposa. Aclarando esto, seguimos leyendo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Encontramos la palabra iglesia. Bueno, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? Las veces que aparece la palabra iglesia y la relación que da el apóstol Pablo con el matrimonio: marido ama, marido cuida. ¿Qué relación tan importante encontramos aquí? Una relación tremenda. Diría yo que tenemos que tomar muy en cuenta nosotros como varones y ponernos a reflexionar la manera como estamos tratando a nuestras esposas. Pero también a las esposas le lleva también una responsabilidad en estar al pendiente de su marido. Pero bueno, acompáñame a orar, vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, mi Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos nuevamente como iglesia, como congregación, en estar en unidad, mi Dios. Y en esta mañana te damos gracias por lo que nos has permitido hacer en esta coinonía, Señor, en esta unidad, para poder tomar la Santa Cena. Yo te pido, mi Dios, que tú nos des de tu gracia para que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones y lo podamos poner por obra y por práctica. Yo te pido que sea guiado por tu Espíritu Santo y que tu palabra hable a través de mí. Así que nos ponemos y los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la iglesia. Qué importante es la iglesia para el Señor. Yo creo que debemos de tomarle importancia nosotros a la iglesia. Mira, tú no puedes estar pensando y diciendo: yo amo mucho a Dios, yo tengo una comunión con Dios y quiero tener una intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren esto? Todos lo queremos. Pero tú no puedes decir esto y al mismo tiempo decir: yo no quiero saber nada de la iglesia del Señor. Tú no puedes decir: yo amo mucho a Dios, pero yo no quiero saber nada de su iglesia, soy indiferente y en ocasiones hasta odio la iglesia. Yo no quiero saber nada de la iglesia.
Es incongruente este pensamiento, porque si tú amas a Dios, tú vas a obedecer a Dios. Yo te decía, muchos dicen Jehová es mi pastor, yo en mi casa me congrego, yo en mi casa me edifico, yo ahí hago todo. No es cierto. Entonces, ¿dónde están esas palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 25? Donde dice, sin dejaos de congregaos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando el tiempo se acerca. Entonces, ¿qué hacemos con esas palabras? ¿Qué hacemos con la institución de los pilares de la iglesia? ¿Qué los hacemos entonces? Entonces, alguien debe de estar equivocado. Y la verdad no creo que sea el Señor, no creo que sea la Biblia, porque ahí está nuestro manual de vida. O pudiera decirlo de otra manera más clara y más concisa, nuestro libro formativo. Ahí está tu libro que te va a formar. Ahí está la manera como Dios quiere que tú camines. Si bien lo que acabamos de leer, vemos una relación, una tipología que el apóstol Pablo hace en relación del matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. Y lo primero que nosotros encontramos en estos pasajes que acabamos de leer, del versículo 25 al 32, es precisamente que Pablo está enseñando el amor extraordinario de Dios. Un amor con el cual nos ama de una manera entrañable. El versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Sí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mis hermanos, si tú puedes entender esto, y esto está para temblar los varones, ¿no? Porque te está diciendo, así como Jesús se entregó por su iglesia, ¿qué crees, varón, que te dice a ti? Así tú tienes que cuidar y entregarte por tu esposa. De esa manera, porque va a ser la manera como tú vas a honrar y a glorificar a Dios. Y aquí encontramos algo interesante. Cristo se entrega por su iglesia. Ahora bien, en este pasaje no solamente se está refiriendo a la iglesia de Éfeso. No se refiere a Éfeso solamente. No se está refiriendo a esta iglesia en particular. Se está refiriendo a la iglesia extendida en todo el globo terráqueo. A la iglesia universal. Y no estoy hablando de pare de sufrir, No, estoy hablando de la iglesia de creyentes que han aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario alrededor del mundo. Esa es la iglesia universal del Señor. Aquella que está compuesta de personas, de creyentes que aceptarían el mensaje de la salvación. El mensaje dirigido por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y en ese mensaje que fue dirigido a nosotros en la cruz del Calvario, del evangelismo, de la redención, de la justificación, la voluntad de Dios es que cada nuevo creyente que llega a la fe sea introducido por medio de la fe a la iglesia local. Y esta es la iglesia local. Hay una instrucción que nos dejó nuestro Señor Jesucristo establecida a nosotros. Ir y hacer discípulos. Ahora, predicar el evangelio. ¿Cuántos predican el evangelio? ¿Nadie? Levanten la mano, porque, oiga, ya me estoy espantando, cada vez veo menos cristianos. Predicar el evangelio es una ordenanza, una instrucción de parte de Dios, pero también dice predicad y hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Bueno, que usted le va a dar el seguimiento, ¿verdad? Lo va a llevar a los pies de Cristo, pero ahora, ¿qué va a hacer con él? Hay que discipularle. Pero lo que el Señor quiere es que ese discípulo no le diga que Dios te bendiga, te vaya bien. No, lo que Dios quiere es que usted lo integre a la iglesia. Porque ahí va a ser el único lugar donde la persona va a ser edificada conforme a lo establecido en la Escritura. Va a ser edificada, va a aprender y va a crecer espiritualmente. Entonces, cuando usted predique el evangelio, dele todo el seguimiento completo. No me lo deje a medias. Algunos ni siquiera le dicen, bueno, busca una iglesia y congrégate. No. No te preocupes, Jehová es tu pastor, Él tendrá cuidado de ti. No, mi hermano. Debes de ir y de llevarlo a una iglesia.
porque si no vas en contra del mandato de Dios. La gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, tenemos que llevarla y cumplirla cabalmente. De manera pues, que cuando un nuevo creyente llega a la iglesia, pues es evidente que la iglesia se tiene que gozar con él. Es evidente que la iglesia tiene también que sufrir con él. ¿Por qué sufrir? Porque usted tiene el cuidado de esa nueva alma que llegó. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí nos preocupamos por el sufrimiento de los demás? Cada 8 días nos vemos, pero cada 8 días traemos necesidades. Y yo le aseguro que usted no conoce la necesidad de la persona que tiene enfrente de usted. O sea, hablando de la fila que está al frente o atrás de usted, no conoce la necesidad. Y todos tenemos necesidades, ¿o no? Pero ¿por qué no hay necesidad de platicar nosotros nuestra situación? Porque no tenemos confianza. Porque en muchas ocasiones la iglesia no ha sido esa iglesia la cual Cristo está demandando de usted. Es una iglesia la cual es apática. Y Cristo no nos habla de iglesias apáticas. Cristo nos habla de que usted forma y conforma el cuerpo de Cristo. Ahora son palabras mayores, Son palabras mayores, son palabras de amor. Palabras en donde nosotros debemos entender el propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, su propósito principal fue salvarte de la condena del infierno. Pero cuando tú aceptaste seguir a Jesús, el Señor Jesucristo te entregó un kit completo, un paquete completo, en el cual va la iglesia. Y ahora, bien, la iglesia no es el lugar de 4 paredes. La iglesia somos todos nosotros. Y todos nosotros debemos de amarnos, de cuidarnos, de ver los unos por los otros, mis hermanos. Ese es el amor por el cual la iglesia tiene que caminar. Esa es la iglesia. En segundo lugar, estos versículos, el apóstol Pablo también nos habla a nosotros que Dios ama a la iglesia de pura gracia. Y esto quiere decir que a usted lo ama el Señor de pura gracia. ¿Sí sabía eso? Pero a veces se nos olvida. Lo tenemos en muchas ocasiones como conocimiento, pero en la práctica se nos olvida, mi hermano. Versículo 25 y 26 dice nuevamente de Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, es evidente que si la iglesia tuvo que ser santificada, tuvo que ser purificada, como dice aquí el apóstol Pablo, es evidente que era porque no era ni santa ni pura. Por eso el Señor tuvo que purificarla por medio de su sangre, de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que morir en esa cruz, nos tuvo que purificar, que lavar, para que podamos ser aceptos delante del Padre. En esa cruz, Jesús nos limpió. Hombres y mujeres pecadores que lo único que merecían era solamente el castigo eterno por el pecado, pero que por pura gracia el Señor nos libró. En la justicia de Dios, mi hermano, Dios, el Padre, no puede pasar por alto tus pecados. No. Nadie de los que estamos aquí puede decir: es que yo no era tan malo, por eso Dios se fijó en mí. Y hay muchos que llegan a pensar de esta manera: es que yo no era tan malo que Dios se fijó en mí para ser pastor. Yo era lo más vil y lo más perverso, mi hermano. Y a lo mejor yo era más perverso y más vil que usted. Pero por eso el Señor toma de gracia lo más vil, para que no se nos suba el maciosare, para que estemos aquí. Ahora, usted no puede pensar que el hermano que tiene atrás, que tiene 3 lugares después de usted, es más perverso que usted. Somos iguales. Lamentablemente, en muchas ocasiones se nos olvida que fuimos rescatados de pura gracia. Y a veces creemos que somos más santos que los demás. A veces pensamos nosotros
Bueno, es que yo merecía. No, tú no mereces nada. Y si mereces algo, mereces el infierno. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? No, merecemos el infierno. No merecemos el cielo. Pero claro, en los méritos de Jesús, merecemos el cielo y merecemos hasta más. Tanto que el Padre nos hace copartícipes de sus riquezas. A todo aquel que aceptó. Y esto se llama gracia. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y qué es la gracia, pastor? Bueno, pues es un regalo inmerecido. Siempre decimos esto, es algo inmerecido. Pero déjeme ponerle un ejemplillo. Déjeme decirle algo. Imagínese usted a un rey grande, generoso, bondadoso, ¿no? Que se da cuenta de repente que sus súbditos pues se están rebelando, o sea, están haciendo una revuelta. Y este rey en su benevolencia, pues bueno, manda una comitiva. Está en la Biblia, está parafraseada toda esta enseñanza. Manda una comitiva a ver qué estaba pasando, ¿no? Y lo ven esos súbditos malvados, los matan. Se da cuenta el rey. Dice el rey, bueno, mandaré al príncipe a que vean a estos súbditos, ¿qué está pasando? ¿Por qué hicieron esto? Va el príncipe ante los súbditos, lo matan. Pero no gustos con ellos, estos súbditos lo cuelgan de un lugar alto para que todo el mundo lo vea. La pregunta es, si usted no fuese cristiano, porque usted ya es cristiano, usted sabe la respuesta, pero si usted no fuera cristiano, estuviera allá afuera, ¿qué esperaría que el rey hiciera? Pues mando a todo el ejército y raso con todos los malvados súbditos, ¿verdad? Pero no. El rey reacciona de una manera totalmente diferente y lógica para nuestros pensamientos. Y lógica tal vez hasta para algunos de los que estamos aquí. Si se ha llegado a imaginar o se imaginó esta escena que estaba diciendo yo, imagínate nada más que fue tu hijo o tu hija la que lo hubieran matado. ¿Tú qué esperarías? ¡Justicia! Que lo quemen como a los de Puebla. No, eso no es justicia. Tú eres cristiano. Ahora, este rey, en contra de todo lo natural, ese rey resulta que ve a estos súbditos malvados, los manda a llamar, los trae. Y dice algo, yo los perdono a ustedes, siempre y cuando ustedes acepten que mi hijo se puso por ustedes. Yo acepto el sacrificio de mi hijo, que ustedes mataron, yo lo acepto y lo tomo en pago por ustedes. Digo, es interesante, ¿no? Se oye bien, pero no solamente con esto, este rey benevolente les dice, pero también ahora a ustedes súbditos los voy a hacer parte de mi familia, les voy a compartir también mi reino. Todos los días comerán en mi casa pan y beberán vino en mi casa. Ahora van a ser ustedes adoptados hijos míos. Solamente que ustedes reconozcan, que acepten que el príncipe tomó su lugar para este perdón. ¿Qué pensaría usted de este rey? En lo natural diríamos, qué rey tan esquizofrénico, ¿no? Pero el rey añade otras palabras. Y dice el rey, tienes dos opciones, porque no te voy a obligar. Tienes dos opciones. La primera es aceptar este regalo, que es la gracia, porque tú mataste, tú vituperiaste, tú ofendiste, pero si tú reconoces que mi hijo se puso en tu lugar, entras conmigo a mi palacio. Pero como yo no te voy a obligar, tu segunda opción es pasar una eternidad en prisión. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría usted? Bueno, la respuesta lógica es, pues claro que acepto, no voy a tener todo. Voy a comer, voy a estar bien, voy a vestir bien, voy a tener riquezas. Lo natural y lo más sensato es decir, yo acepto, ¿no? ¿Amén? ¿Sí? Pero resulta
que hay todavía algunos que a pesar de recibir este regalo por gracia, la rechazan. Y dicen todavía, uy, qué rey tan cruel. Pregunta, ¿es crueldad? Pregunta, ¿es intransigencia? La respuesta es no, mis hermanos. Pero al igual que este rey benevolente, que este rey, en esta analogía burda que acabo de hacer, es lo que sucede con nosotros los cristianos el día de hoy. Por gracia estamos y formamos parte del reino de Dios, de la familia de Dios, mis hermanos. Es por pura gracia. Estos súbditos malvados éramos nosotros, era usted, era yo, era todos aquellos que llegaremos en un momento dado a la unidad de la fe, a creer en el Señor Jesucristo. Y a veces a nosotros se nos olvida. Y es cuando nosotros pensamos que merecemos algo más. Pero debemos de entender algo. Los hombres rebeldes, crueles, malintencionados somos nosotros. Y aquel que murió en esa cruz era perfecto. Ahora bien, ¿nosotros entendemos en nuestra mente esto? La respuesta puede ser sí. Pero en la práctica es totalmente diferente. Lo practicamos de una manera diferente. ¿Y sabe por qué lo practicamos de una manera diferente? Porque hemos permitido que en nuestra mente, así como en las computadoras, entre un virus que va destruyendo, que va carcomiendo los pensamientos correctos y va introduciendo pensamientos incorrectos. Hay una plaga que ha entrado en nuestras mentes y es por ello que en muchas ocasiones nosotros pensamos tener derechos y decimos, es que yo merezco. Nosotros, si yo le pregunto a usted en este momento, sé su respuesta y se lo voy a preguntar de todos modos. ¿Usted tiene derechos el día de hoy? ¿Respuesta? No, usted no tiene derechos, porque cuando fue a la cruz del Calvario le entregó a Jesús todos sus derechos y usted ahora es esclavo. ¿Por qué? Señor, está grabado, ahí cuando lleguen con el Señor les reclamará a ustedes. Tú lo dijiste. Eres esclavo por amor. Ahora, ¿verdad que no tenemos derechos? Conscientemente lo sabemos. Y en la práctica, ¿qué cree? Que usted exige derechos. Bueno, pues qué cristiano tan esquizofrénico me salió, mi amado. Y no vamos tan lejos. Usted no tiene derechos, ¿verdad? Mire, por ahí algún hermano, no sé quién, pusieron en el Face algo y me llamó mucho la atención. Platicaba con mi hermana y le decía, es verdad esto. Y ahí están los derechos, mire. A lo mejor alguien de ustedes lo mandó, no sé, lo leí. Ponían dos columnas, trabajo e iglesia. A lo mejor alguien lo leyó, ¿no? Trabajo. No tengo dinero y aún así voy a trabajar. Iglesia. No tengo dinero, no voy a la iglesia. Está bien. Trabajo. No me gusta, pero voy a la iglesia. Iglesia, me gusta y aún así no voy a la iglesia. Caray. ¿Tiene lógica? ¿Verdad que no? Y nosotros decimos amar a Dios. Ahora, ¿está lloviendo? Voy a trabajar. Y alguien va a decir, sí, pastor, pero es que ahí nos pagan. Y en la iglesia no nos pagan. Pero ¿sabe una cosa? En la iglesia el Señor le está hablando. Y no es el señor Ricardo. No es el pastorcillo. Es la palabra. Es Dios. Es la palabra de Dios que le está hablando. Cuando viene a la iglesia, usted encuentra consuelo, exhortación, edificación. Y también de vez en cuando el Señor nos jala las orejas. ¿Verdad? ¿Se fija cómo nosotros, en lo práctico, todavía tenemos derechos? Y decimos, no, yo no tengo derechos, pastor. Bueno, si usted no tiene derechos y el Señor le dice, bueno, yo sé que a lo mejor van a decir, ay, otra vez el pastor con esto. Pero se lo voy a decir otra vez. Es que es bien sencillo, mire. Pero usted dice, yo no tengo derechos, ¿verdad? A lo mejor no les digo, ya piénsenlo. ¿Sí les digo? Sí. Mire, es que, a ver, no se me vaya a ofender, por favor, el siguiente domingo lo quiero ver aquí. O sea, si usted no tiene derechos, como me está diciendo, ¿y usted cree lo que estoy diciendo? Bueno, lo que dice la palabra, ¿sí sabe que no tiene derechos?
Sí, ¿verdad? A ver, si usted dice, yo no tengo derechos, pastor, yo amo a mi Señor, amo a la iglesia también, ¿y por qué llegó tarde? ¿Sabe? O sea, a ver, ¿tiene lógica? ¿Verdad que no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo sé que no tengo derechos, realmente en lo práctico exijo mis derechos. ¿Se fija? Y así lo puede tomar con todo, ¿eh? O sea, es algo bien burdo lo que acabo de poner, pero es una verdad. Entonces, tenemos un virus y necesitamos un antivirus. Ese antivirus es la palabra de Dios. Es Jesús mismo que nos tiene que limpiar, que descontaminar. Es por eso que cuando nosotros exigimos derechos que no debemos de exigir, produce en nosotros desánimo. Porque terminamos desilusionados de todo, ¿eh? Te desilusionas de tu familia, te desilusionas de tu vecino que te tira la basura, te desilusionas de la iglesia. Es más, hasta te desilusionas de la señora que se te metió en la fila de supermercado. De todo te desilusionas, pero ¿sabes por qué? Porque tú piensas que tienes todavía derechos. Ahora, yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía y que tenemos que ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Ahora, la única manera como tú vas a poder solucionar todo esto es precisamente con los hermanos incómodos que están en la iglesia. Que el Señor en la iglesia ha puesto un grupo de hermanos que te incomodan, un grupo de hermanos que de repente no soportas. Pero esos hermanos Dios los utiliza de esa manera para que tú crezcas. ¿Y verdad que no lo vemos así? Dices tú, ojalá ya no viniera el hermano Gerardo. No, Gerardo no, el otro hermano. ¿Sí? Ojalá ya no viniera ese pastor. Ojalá y esto. Pero ¿sabe una cosa? Esos hermanos Dios los utiliza en su iglesia para que crezcas. Y si tú realmente reflexionas y amas a Dios, vas a darle gracias a Dios por esos hermanos. De verdad, de verdad, porque te van a enseñar mucho. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía estas palabras, déjenme leerlas porque me encantaron. La mano de Cristo siempre está dando, la lluvia de su misericordia sigue cayendo, el río de su gracia sigue corriendo y el manantial de su amor siempre sigue desbordándose. Así como el rey nunca podrá morir, así tampoco su gracia nunca podrá fallar jamás. Y es cierto, Dios no va a morir jamás. Su gracia no se va a terminar. Pero debemos de entender algo. Somos pecadores que nos hemos arrepentido, hemos sido justificados por los medios de Cristo Jesús, por su misma gracia del Padre, que entregó a su Hijo unigénito, para que tuviéramos vida eterna. Y es por gracia. Y esto no se nos debe de olvidar. Y esto debe de formar parte de la iglesia del Señor. Que todos los que estamos aquí somos rescatados por gracia, por el Señor. Así el más santo que veas enfrente de ti, así tú lo veas que tiene una aureola arriba, es igual que tú, porque él pecó. Pero la diferencia fue que él se arrepintió. Y tal vez a ti lo que te haga falta es arrepentirte y reconocer la gracia de Dios. Y esto solamente Dios te lo dio por pura gracia. ¿Entendemos esta gracia? Entonces cuando el hermano te incomode y digas que no lo soporto, dice la Escritura, soportaos unos. Póngalo en práctica. Y si tiene algo contra su hermano, vaya con él y dígale, hermano, no te soporto, pero gracias a Dios por tu vida, porque me estás dando paciencia. Sí, de verdad, de verdad. Yo he llegado a reconocer a muchos hermanos, y hasta a mis hermanos pastores, que de repente híjole, a veces no los aguanto, pero llego a entender, gracias Señor, porque estás trabajando mi paciencia.
Esto nos lleva al tercer punto, después de entender esta parte de la gracia. Esto nos lleva a un tercer punto que el apóstol Pablo nos deja también establecido en estos textos que acabamos nosotros de leer, y es el hecho de que por la causa del amor de Cristo Jesús, Él se ha comprometido a proveer a su iglesia, a nosotros, de lo que necesita su iglesia para santificarla. Y esto tiene que ver precisamente con suplir todas nuestras necesidades. Estoy hablando desde lo espiritual hasta lo material, Pero claro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Lamentablemente hoy como cristianos buscamos primeramente las añadiduras y luego buscamos el reino de Dios. Lamentablemente como cristianos el día de hoy venimos con un problema y con una situación difícil y queremos encontrar el milagro perfecto, algo que nos resuelva nuestra situación, y cuando se nos resuelve y Dios obra a nuestro favor, nos olvidamos de la iglesia. Y decimos, bueno, yo no voy a la iglesia porque yo sigo amando a Dios, sigo queriendo a Dios, pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo dices amar a Dios y no amas a su iglesia? ¿Cómo dices querer a Dios y no quieres estar en contacto con los miembros de la iglesia? Los mismos que compró el Señor Jesucristo a precio de sangre, esos mismos, tú también formas parte de esos mismos que Dios compró. Entonces todos somos iguales, ¿no? Por eso todos somos iguales delante del Señor. Bien, versículo 26 en adelante dice, en Efesios 5, ahí por favor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, hablando de su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo que Dios ama a su iglesia de una manera inmensurada, una manera que no hay palabras para expresar cuánto ama el Señor a su iglesia. Ahora, este amor lo está comparando con el matrimonio. Ahora, el matrimonio es la representación viva del amor de Cristo por su iglesia. Y cuando tú amas a tu esposa y cuando la esposa ama a su varón, a su esposo, está manifestando el amor de Cristo por la iglesia, por la humanidad. Entonces tú y yo somos heraldos para dar a entender a los de afuera el amor de Cristo por nosotros, por la iglesia, manifestándose en nuestro amor con nuestra esposa y con nuestro esposo. Qué gran responsabilidad, ¿no, hermanos? Ahora, si tú saliendo de aquí vas por la calle y vas golpeando a tu esposa y le vas diciendo no te aguanto, oye, entonces, ¿ves cómo te ves bien bonito en la iglesia? Y saliendo, ¿qué sucede? Se te metió el pingo. O sea, llegas a la iglesia, sacas al pingo, lo dejas colgado y sales, véngase mi pingo. O sea, ¿qué pasó? Ciertamente no es así, porque el Señor está sustentando a su iglesia. Y el Señor, cuando compra la iglesia a precio de sangre, crea la unidad de la iglesia. Ahora, haciendo remembranzas a las palabras de Carlos, Cristo hizo la unidad. Nosotros como cristianos no tenemos que hacer la unidad, porque la unidad fue hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A nosotros nos toca perseverar, obedecer, llevando la unidad de la iglesia a la verdad. Ahora, mis queridos hermanos, ahora, cuando Dios dice que sustenta a su iglesia en todo, es porque la iglesia va a llegar a un lugar donde va a ser guiada, donde va a ser protegida, donde va a ser alimentada, donde va a encontrar cariño y consuelo. Y eso nos corresponde a todos, no solamente a los pastores. Porque dice, a la iglesia.
Le corresponde esto. ¿Y quién es la iglesia? Muy bien, entendió muy bien. Entonces a usted le corresponde ver también por esas ovejitas que acaban de llegar a la iglesia. A usted le corresponde que usted sea un buen ejemplo para ellas. Y sobre todo a unas ovejitas que tenemos ahí arriba. ¿Se acuerdan de esas ovejitas? Usted es ejemplo de ellas. Ahora, si a usted no le importan esas ovejitas, entonces, mi hermano, ¿no hemos entendido lo que es la gracia salvadora de Dios? Que acabamos de decir ahorita. Y independientemente de lo que nosotros pensemos y creamos de la iglesia, que es que son unos hipócritas, unos malagradecidos, son bla, 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 lo que tú puedas decir, es una cosa. El Señor está trabajando con esa iglesia imperfecta. El Señor está trabajando contigo, porque el día de mañana esas imperfecciones van a quedar totalmente limpiadas cuando estemos en la presencia del Señor. Pero el Señor seguirá trabajando y sigue trabajando con nosotros aquí en la tierra, porque tiene que purificar, tiene que lavar, tiene que embellecer a su novia. ¿Y usted es la novia del Señor o no? Yo sé que es más fácil para las mujeres contestar esto que para los hombres. A nosotros de repente como que, caray, ¿yo la novia? O sea, pero no se refiere a esa relación. O sea, se refiere a la relación íntima, estrecha del esposo y la esposa. A eso se refiere realmente. Cuando tú puedes entender esto, entonces ya no te cuesta trabajo decir, sí, yo soy la novia y la esposa de Cristo. Pero a mí me costó mucho trabajo entenderlo, así que no los voy a obligar a los varones a que lo entiendan todavía. Pero sí, cuando llegas a entender, dices, sí, Señor, realmente entiendo esa estrechez y esa relación. ¿Por qué? Porque los esposos se conocen lo más íntimo, de verdad. ¿O no, varones? ¿O no, esposas? ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y así debe de ser. Y esa es la relación que Cristo quiere que tengamos en la iglesia. Esa relación de conocernos, de llevar nuestros problemas a los pies del Señor y de llevarme los problemas de mis hermanos. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Quiere que nos cuidemos, que nos guiemos, que nos amemos. Ahora, esto no se presta a decir, bueno, pues cada 8 días vámonos de pachanga, ¿no? O sea, tampoco, o sea, no se trata de esto. Porque el punto principal, fundamental de todo esto siempre será Cristo Jesús. Nadie más, es Cristo Jesús. Pero sí necesitamos conocer lo que significa la iglesia, porque en ocasiones no entendemos el significado de la iglesia, ¿verdad? Y solamente nos vemos como perfectos cristianos extraños. Yo te aseguro que no conoces los nombres de todos tus hermanos aquí. ¿Verdad que no? A veces ni yo me acuerdo. Empezando por mí, ¿verdad? Tengo que dar esto. Entonces el Señor en algún momento dado perfeccionará su iglesia. Pero esa iglesia imperfecta que tú ves el día de hoy, bueno, pues no digas, es que todo está mal. ¿Sabes una cosa? Tú formas parte de ese todo está mal. Tú no te puedes salir. Métete al ruedo con los toros y ve en qué puedes mejorar y qué puedes hacer para mejorar la relación. ¿Entiendes? Dice Pablo en ese versículo 29 que Cristo cuida, sustenta a su iglesia. Pero ¿por qué tiene tanto interés Cristo por su iglesia? Bueno, lo estamos viendo. Porque la iglesia, usted y yo, somos su cuerpo. Fíjese lo que dice versículo 30 de Efesios 5. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mis hermanos, aquí hay un contraste tremendo. El apóstol Pablo hace una analogía tremendísima en esta redacción que hace. O sea, se combina la iglesia en este tipo de la iglesia y los esposos tremendamente. Primero dice que la iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo. Y luego dice que por esto dejará, ahora es el contraste. ¿Por qué? Porque habla ahora y se remonta a Génesis. Porque la iglesia, en el primer matrimonio que el Señor instituyó, allí estaba la iglesia. De ahí había sido fundamentada la iglesia, en esa relación. Cuando Dios bendijo a la primer pareja, a Adán y a Eva, de ahí surgiría todo. Surgiría una nación grande,
una nación que el Señor escogería, una nación la cual Él buscaría posteriormente para que formase su iglesia, la iglesia de creyentes verdaderos. Y de la manera que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, es lo que el Señor quiere de su iglesia, una unidad, la unidad perfecta, porque cuando el marido y la esposa caminan en integridad, caminan en unidad, entonces ellos ya no son dos, sino son una sola carne. Y es lo mismo que Cristo está esperando de su iglesia, que su iglesia camine en unidad. Unidad, mis hermanos, que caminemos en un unísono hacia la meta, como iglesia, en lo individual, pero también como iglesia, cuidando, exhortando, confortando, y si alguien se desanima, levantándolo. Esto es lo que Cristo está esperando de su iglesia. Y si usted se da cuenta, el apóstol también dice algo interesante. En el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, vuelve a cambiar, ¿sí? Vuelve a hacer otro cambio. Estaba hablando de Génesis, de Adán y de Eva, de la relación de los esposos, y ahora dice: grande es este misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Es algo que no ha sido revelado. Pero entonces, grande es este misterio. No se está refiriendo a la unión, al matrimonio. Se está refiriendo a lo que Cristo Jesús vendría a hacer por todos nosotros. En ese tiempo era un misterio, pero que para nosotros ha sido revelado el día de hoy. ¿Cuál es este misterio? Es obvio, la tipología de los esposos con Cristo Jesús y su iglesia. Hoy nosotros lo podemos entender, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ha sido revelado para nosotros, y para nosotros ya no es un misterio, es algo revelado, algo en lo cual nosotros debemos de gozarnos. Porque esa cruz del Calvario nos compró a precio de sangre el Señor Jesucristo y nos hizo sus hijos. Dice Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Sabe una cosa? Qué interesante, estos versículos de Pablo. La iglesia está conformada por personas individuales, pero esas personas individuales conforman el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Pero en el versículo 23 dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, o sea, vea lo que está diciendo. Nosotros conformamos la plenitud de Cristo. Ahora, alguno puede pensar: entonces Cristo me necesita a mí. No, a ti no te necesitaba el Señor, pero te dio un regalo especial, que en el momento que tú conformas la iglesia como sus miembros de Cristo, entonces tú manifiestas la plenitud de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y tú das plenitud, honor y gloria a aquel que murió por ti. Ahora, alguno puede pensar y seguir pensando: bueno, entonces el Señor necesita de mí. No necesita de ti. Tú no le agregas ninguna pizca, ningún ápice de gloria a Dios. Antes, Él te hace copartícipe de su gloria. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros, dice Pablo, somos de la plenitud de aquel que lo llena todo. No sé si lo hayas entendido. Y si no lo entendiste, pues bienvenido al club, porque tampoco lo entiendo yo muy bien. Es algo tremendo. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda manifestar la gloria de Dios y formar parte de la plenitud de Jesús si Él no me necesita? O sea, yo no sé si te das cuenta, y esto se lo dice a su iglesia, se lo dice a usted, se lo dice al que tiene al lado. Los miembros conformados unos a otros se unen por las coyunturas. Y esto habla de la iglesia unida, unificada, congregacional,
la que se congrega cada domingo, cada martes, el día que se congregue, el día que usted se congregue como iglesia, en ese momento usted está manifestando la plenitud del Señor. Imagínese qué tremendo. Ese fue el amor que Dios tuvo para con usted y conmigo. Ese fue el amor por el cual el Señor Jesucristo murió por su iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con ello? ¿Cómo vamos a ver la iglesia de hoy en adelante? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Te acordarás de este mensaje o lo desecharás? Como muchos mensajes han sido desechados. ¿Qué harás? Bueno, es una decisión tuya. El Rey está esperando tu decisión. Así que, mis hermanos, la iglesia, figura, tipo de la relación entre los esposos, es lo que está manifestado en la iglesia el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque son temas que en ocasiones hemos dejado de lado, pero que son tan importantes porque tú viniste a encarnarte como hombre. En la Trinidad, mi Jesús, tú estabas en esa comunidad, en esa unidad perfecta entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu. Pero en esa unidad perfecta, tú decidiste despojarte de ti mismo, nacer de una virgen, encarnarte, pasar penurias, dificultades como nosotros. Aprendiste de nuestros sufrimientos, conociste nuestras debilidades, nuestros pecados, y es por eso que tú nos entiendes. Es por eso que hoy también nosotros podemos entender el significado que le das a tu iglesia, el significado que nos das a nosotros también, porque sin tu muerte, mi Jesús, jamás hubiéramos entendido y conocido tu salvación. Salvación que es por pura gracia, que a pesar de que yo no merecía ser salvado, a ti te plació morir en esa cruz, llevar todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el vituperio por mí. Yo te doy gracias en esta hora porque me amaste de una manera que no puedo entender aún, pero quiero obedecer, quiero hacer tu voluntad y quiero decirte solamente gracias, Señor. Gracias por haberme amado así, de tal manera, Señor, que es en ti, Señor, en donde yo puedo el día de hoy darte honor, honra y gloria y exaltarte como iglesia que soy. Muchas gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos, guárdales, llévalos con bien a sus hogares y que este mensaje no quede solamente en la mente, sino que sea un mensaje que se ponga en práctica. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Nos vemos el miércoles.